Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Después del regalito que nos hizo María José, creo que bueno, todos estamos con energías como para poder seguir pensando algunas cuestiones. Quiero agradecer a la UPC de Córdoba por la convocatoria, por convocarme. Quiero agradecer a Gonzalo por ayudarme con el PowerPoint. Más que PowerPoint son algunas cuestiones que traje para que podamos pensar. Y bueno, para mí es un verdadero placer poder estar acá con ustedes, para poder pensar desde mi lugar. Quiero decirles, ante todo, yo soy psicoanalista, ¿sí? Y trabajo desde mi formación ya como estudiante con jóvenes con discapacidades graves, ¿sí? Quiero resaltar esa palabra, graves, porque particularmente son los niños y los jóvenes que más me inquietan, porque a veces no los vemos generalmente en la escuela, tenemos que verlos allí, los vemos en otros lugares, instituciones especializadas, centros de día, centros educativos terapéuticos, talleres protegidos. Yo trabajo con jóvenes con discapacidades graves y constantemente vivo haciendo una mirada retrospectiva. ¿Qué fue de ellos? ¿Qué fue de su trayectoria? ¿A dónde fueron? ¿Sí? ¿Qué sucedió con ellos? Recientemente, en pocos días, se va a dar una conferencia muy grande en Santa Fe, que escuchen el título que va a tener esta conferencia. Emocionar al cerebro para aprender. Quiero que pensemos un poquito en esto. Emocionar al cerebro para aprender. Supuestamente, me imagino, muchos docentes emocionando el cerebro de una persona para que esa persona pueda aprender. El cerebro de un niño, 4, 5, 6, 7 años, ¿cómo emociona el cerebro de un niño para que aprenda? Los niños no son cerebros, los niños son historias. ¿Recuerdan a Galeano? Somos historias. Los niños son experiencias y cada uno la forma y la construye a su propio modo. Eso es lo que nos preocupa y nos interesa. Creo que recién escuchamos muy bien a María José, cómo a través de la experiencia única, singular, del entre dos, entre el docente y el niño, se puede construir algo posible. Resulta de que para que un niño, para que un sujeto se forme, deben pasar tantas cosas. Para que ese niño del aprendizaje que ustedes tienen en la escuela primaria pueda empezar a aprender, tienen que pasar tantas cosas. Y resulta que cuando algunos niños llegan con muchas problemáticas, ya sea orgánicas, ¿sí?, congénitas, adquiridas precozmente, la cosa se complica mucho. Porque ¿saben qué? Para que alguien se constituya como sujeto, debe poder conquistar esto que se mueve acá delante de ustedes y que se va a mover bastante, que el primero que me vea va a decir este es hiperactivo, lo vamos a rotular como hiperactivo, le vamos a dar Ritalina y bueno. Para poder construirse alguien como sujeto es necesario que pueda adquirir primero el cuerpo, que pueda conquistar su propio cuerpo. No hay aprendizaje posible si no hay conquista del cuerpo y si no hay construcción de la identidad. Y eso nos preocupa muchísimo. Un cuerpo es un organismo que debe ser conquistado por un sujeto. No sé si estamos de acuerdo en esto que yo les digo, pero para que un niño pueda dominar su manito, pueda aprender un lápiz, pintar, empezar a hacer los garabatos, debe poder conquistar su cuerpo, su imagen inconsciente, su esquema corporal. Y todas esas cositas ya aparecen desde su más temprana edad. Ya desde las primeras relaciones vinculares, mamá y niño, ¿no? Me viene a la mente una gran psicoanalista que fue Madman Onid, que creo que, bueno, a los docentes especiales, a todos los que trabajamos en cuestiones de discapacidad, nos ha enseñado muchísimo. Yo te voy a pedir, Pablo, que tengas en mente la gráfica, el dibujo del Congreso, después te lo voy a pedir. ¿Podemos pasar? Yo trabajo con jóvenes con discapacidades graves, les decía, a través de escuelas de tenis adaptado, donde vemos el cuerpo en escena, en movimiento,
talleres de orientación vocacional, en centros de día, centros educativos terapéuticos, escuelas especiales, escuelas comunes, en todos lados donde transitan personas con discapacidad, ahí estamos. Lo cierto es que ellos nos han enseñado que tenemos que trabajar muchísimo y que muchas veces tenemos que proponer espacios artificiales para que ellos puedan tener un lugar en el mundo. Porque resulta que nos dimos cuenta de que si no vamos a un club y no abrimos una puerta del club, estos niños y estos jóvenes no van a transitar por ahí. Entonces nos seguimos preguntando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y me viene a la mente la frase de un padre de un joven con síndrome de Down que dice, la cuestión no está por lo que haya que superar de la discapacidad, sino en las barreras actitudinales humanas. Porque si no están las escuelas de tenis en un club, porque un niño necesita jugar, ¿para qué? Para poder construir ¿qué? El grupo de pares. Recién María José nos contaba cómo un niño al poder ver el dibujo que hacían los otros, pudo identificarse algo de eso y cambiar esa imagen opaca de su dibujo y trabajar en algo que tenga que ver con algo similar al resto. Sucede que muchos niños y jóvenes con discapacidad transitan sus trayectos de vida muy solitos, en lo que yo he denominado hace mucho tiempo circuitos de la discapacidad. De la casa al centro especializado, del centro especializado a la casa y ahí se terminó. Nos preocupa muchísimo que esto suceda, porque si un niño no tiene la posibilidad de pertenecer a un grupo, ¿cómo va a construir experiencias significativas de vida que le devuelvan algo diferente y desde allí poder construir su propio ser? Estas son algunas de las escuelas de tenis adaptado que nosotros realizamos en los clubes. Ya tenemos más de 300 jóvenes en la provincia de Santa Fe jugando. Estas son algunas. La de abajo es la escuelita de tenis del club provincial, porque, insisto, si no armábamos esa escuela, resulta de que estos jóvenes solo tenían la práctica de educación física que se les daba en el centro de día donde ellos van. ¿Saben lo que es un centro de día? Bien. Resulta que nosotros creímos que teníamos que armarlas. Pasamos. Esta es una de las prácticas que se realiza en la escuela de tenis adaptado. Ustedes ven compañeros trabajando entre dos, un profe trabajando con una alumna. El entre dos se construye para construir el entre varios y las diferentes escenas que se van produciendo ahí van produciendo nuevos acontecimientos que provocan el aprendizaje. Porque ¿cómo enseñarle a Lichi que cuando llega a la escuela de tenis llega así? Y ahí se queda. Nosotros jugando, Lichi en la esquina, ¿cómo enseñarle a Lichi a jugar al tenis? Todo esto que le estoy diciendo quiero que lo vayamos y que lo pensemos en la escuela, ¿no? Llega un niño a la escuela y empieza así. ¿Cómo enseñarle a este niño? ¿Qué hacer para que ese niño salga de esa estereotipia constante que produce solamente un goce en su propio cuerpo porque ha quedado atrapado en un objeto duro y él, si no tiene ese objeto duro, no siente ser, y si le sacamos ese objeto duro y le damos la raqueta, no la quiere, se niega? ¿Cómo hacer? Resulta que ese día de esa primera clase de la escuelita de tenis llegó Pepe. ¿Lo ven a Pepe? ¿Lo ven a Pepe ahí? ¿Quién es Pepe? ¿Lo ven? ¿Está ahí Pepe? ¿Está? ¿No está? Resulta que el primer día, cuando abrimos la escuelita de tenis, al igual que Lichi, yo le traje un video, pero tuvimos problemas técnicos, no lo voy a poder mostrar. Al igual que Lichi, Pepe llega a la escuela de tenis y se queda atrás de la puerta, mirando, escondiéndose, escondiéndose. Le preguntamos a los acompañantes que lo traen, porque muchos de estos jóvenes, ustedes lo saben, si no vienen con un garante no pueden estar, no pueden sentir que están en ese espacio, y a veces esto nos lleva a pensar en la importancia del garante de un otro, del acompañante en ciertos lugares, el acompañante terapéutico, ¿sí? El maestro integrador, que María José nos propone llamar de ahora en adelante la pareja pedagógica. Si no hay un otro, ese niño no se puede sostener y no puede estar en ese espacio. Y con estas infancias, con estas juventudes trabajamos, ¿sí? Porque ese niño solo no va a estar. Las pelotas
las va a ver como si fueran cosas que lo quieren atacar, se va a querer ir. ¿No? ¿Sí? Muchas cosas pueden suceder. Sucede que ese primer día, ¿sí?, llega Pepe y se esconde, no ingresa a la cancha. Le preguntamos a los acompañantes, ¿qué pasa con Pepe? Bueno, Pepe es así, en la institución está todo el tiempo, no quiere compartir trabajos grupales, no quiere estar, le molesta la cuestión grupal. Él prefiere hacer cuestiones solitarias, se va a otra sala, deambula todo el tiempo. ¿Qué hacíamos con Pepe? De repente, mientras estamos hablando con ese acompañante, giro la mirada y Pepe se fue. ¿Dónde está Pepe? Miramos, lo buscamos, a lo lejos, Pepe se había ido con los cancheros. Pepe no nos eligió a nosotros, sino que se fue a los cancheros. Dejó la escena que tenía, la escena primaria, pensemos en el aula, y se fue con el canchero, se fue con la portera, se fue a otro salón, se escapó. ¿Sí? Se fue con los cancheros. ¿Qué hacer? Fui al encuentro de los cancheros y le pregunto, ¿qué pasa? Hola, lo saludo con respeto a Pepe para no invadirlo, porque Pepe estaba, ¿sí? Me dijo Pepe que quiere trabajar con nosotros, me dice uno de los cancheros. Ah, bueno, ¿y que puede trabajar? Pero hay que preguntarle al director, al presidente del club. Corriendo me fui, le pregunté a la gente que había de la comisión, me dieron el ok, bajo, le digo, sí, no hay ningún problema, ¿puede trabajar? Bueno, sí. Ahí le dieron la escoba, le dieron para el barredor de la cancha de tenis, Pepe empezó a trabajar. Claro, terminó la clase y Pepe me acercó y me pedía. Pepe no hablaba, Pepe no habla, Pepe tiene una severa dificultad en su comunicación y me pedía. Le di un dinero, le dimos dinero, porque Pepe, nos dimos cuenta después, cuando ellos nos contaron, trabaja en la villa donde él vive, recolectándole la basura a los vecinos, y ellos le dan un peso, le dan plata, y con eso se compra sus cosas. Pepe, si no le damos el dinero, se iba a brotar y se iba a enojar mucho con nosotros. Se lo dimos, nos costó un tiempo. Vieron que nos cuesta muchas cosas, a veces enseñar, a veces estar. Bueno, le dimos, donamos algo porque él lo necesitaba. Y así fue cuando pasamos, Pablo, cuando Pepe lentamente se empezó a acercar a la cancha, allá están los otros jugadores, hasta que después accedió y cambió la escoba por una raqueta de tenis. Todo esto duró varios encuentros. Todas estas cuestiones, para que él simplemente pueda estar, duró varios encuentros. Tuvimos que construir varias escenas constantes para que Pepe pueda aceptar estar donde tenía que estar. Pasamos. No solo Pepe, sino muchos otros jóvenes con discapacidades muy graves nos enseñaron, ¿sí?, y nos reforzaron la frase de un gran filósofo, ustedes conocen, que fue Baruch Spinoza. Nadie ha determinado hasta ahora lo que un cuerpo puede. Nadie ha determinado hasta ahora lo que un cuerpo puede. Nadie puede determinar lo que una subjetividad puede llegar a lograr. Entonces de ahí en adelante empezamos a creer de que cualquier joven podía jugar, como Ana, que llegaba a la escuelita de tenis y lo único que podía mover eran los ojos, un poco el cuello y la mano. ¿Qué hacíamos con Ana? Primero, segundo encuentro, le preguntamos al asistente, pero Ana no juega, no puede jugar, viene acá, ¿qué hacemos? Le tiramos una pelotita, mueve la cara. ¿Qué hacemos? ¿Será bueno que siga viniendo? Pensaba, escuela especial. ¿Será bueno acá, que esté acá? Le preguntamos al asistente, y el asistente dice, pero cada vez que vuelve al hogar con centro de día, ¿saben lo que es? Es un hogar donde ya viven ahí porque no tienen familias, más complicada la situación. Cada vez que llega al hogar pide una hoja y un lápiz, y como puede dibuja una raqueta. Quiere estar. Fue así que esa potencia del deseo nos llevó a levantarla para que ella conmigo agarre la raqueta y cuando sentimos los dos el impacto se sentía en el cuerpo de ella, se rigidizaba, se ponía firme, ¿sí?, en su postura corporal y empezaba lentamente a golpear. Todas estas cosas son tan complejas porque nos llevan mucho tiempo y ahí es donde nosotros pensamos cómo hacer para alojar a los niños con discapacidades graves y complejas en nuestros lugares. Porque ¿saben lo que aprendimos? Que lo más primordial tiene que ver con esto, con el cómo miramos a con quienes nos encontramos. Porque en nuestros encuentros cotidianos ponemos en acto lo mejor de nuestra mirada. Pero mirar no es solo ver, ustedes lo saben, ¿no?
La mirada puede descubrir lo sensible porque ella sabe escuchar. La mirada no mira la imagen, solo pretende conocer a quién la habita. La mirada no entiende de diferencias porque ella solo siente. La mirada abraza y contiene porque también sabe calmar. La mirada saca al otro de sus oscuridades porque tiene ese don tan extraño de poder salvar cuando a veces suele hablar. Las miradas, cuando están limpias, ahí sí se encuentran. Sucede que para recibir a un niño en un aula debemos tener nuestras miradas muy limpias, ¿sí? De todos prejuicios, mitos, creencias y de esa cosa que nos nace a veces que los psicoanalistas llamamos contratransferencia. Es lo que me hace sentir el niño a mí con el cual no puedo. Se mueve todo el día, está todo el día inquieto, se saca la ropa, llega, agarra los bancos y los tira. ¿Qué hago, Marcelo? ¿Cómo trabajar con ese niño? Lo que hacemos es taparlo porque está desnudito y lo llevamos a dirección. ¿Por qué Santi se sacaba la ropa? ¿Por qué se sacaba la ropa? ¿Por su condición discapacitante? ¿Porque el cerebro le decía que se tenía que sacar la ropa porque había nacido con una mielomeningocele? No era por su condición discapacitante, sino por cómo Santi había sido tomado por sus otros familiares significativos y por el contexto escolar. Porque ¿saben qué? Santi tenía 7 años en aquel momento y era el «Hola Santi, ¿cómo están? Llegó Santi». El bebé de la escuela. Santi había sentido de que ese era su lugar en el mundo y de ahí no quería salir. Entonces, la acción de sacarse la ropa, de tirar todo compulsivamente, ¿qué tiene que ver? Si un bebé no lo hace, ¿no? Había algo más. Al ser tratado constantemente como un bebé, como una cosita de mamá, como ternura, amor, ¿qué pasa con ese niño? Imagínense un bebé que nace, va creciendo y empieza a recibir todo ese cariño, amor, esa erogeneidad extrema de un otro en su cuerpito. Se colapsa su psiquismo y empieza a generar microtraumatismos. ¿Me entienden? Microtraumatismos. Los niños necesitan defenderse de esas situaciones traumáticas. Me tomás, pero ¿cómo me defiendo? ¿Cómo me defiendo de tanto amor? ¿Cómo me defiendo de que cuando voy a buscar los significantes que alguien me dé para poder yo empezar a construirme, no hay nada, no está? Porque mamá está triste, o porque no hubo nada, o pasó algo, una situación, o porque falleció Cami. Ahora me acuerdo de Cami, vamos a hablar de ella. ¿Cómo hacer? Evidentemente el niño se defiende y ante la extrema erogeneidad que recibe de un otro por ser tomado como cosita de mamá, como objeto, ¿sí? El niño necesita reaccionar y ahí reacciona. ¡Fa! ¡Sa! Se saca. ¿Qué se saca de encima? Eso insoportable que él no podía tener. ¿Qué hacer con Santi si durante 4 meses Santi hacía esto dentro del salón? ¿Cómo enseñarle si de repente cuando había que ponerle la ley, había que decir, bueno, saca el cuaderno, él reaccionaba así? Era evidente de que había que trabajar estas cuestiones en su conflictiva subjetiva para que él pueda estar. Porque un niño que no ha podido construir algo del propio de su cuerpo, o de su subjetividad, o de su identidad, ¿sí? Seguramente va a ser un niño que va a empezar a presentar diferentes problemáticas en el aprendizaje. Diferentes problemáticas en el aprendizaje, porque también podemos pensar de que va a presentar diferentes problemáticas en el desarrollo de su subjetividad, que no es lo mismo que una discapacidad. ¿Se entiende? No podemos decir de que un niño que es inquieto, que está de acá para allá, que corre, que es un niño con discapacidad, es un niño que tiene una problemática en su desarrollo subjetivo, que ha elaborado alguna defensa, alguna reacción defensiva y que de esa forma le permite poder estar mínimamente para no enloquecer. Sin embargo, un niño que tiene una discapacidad es que la tiene o no la tiene, o no puede caminar, o tiene una discapacidad para pensar, o no puede ver, ¿sí? De repente sabemos de que hay problemáticas en el desarrollo subjetivo graves que se convierten en condiciones discapacitantes. Pienso en el autismo, pienso en esas barreras enormes que a veces ponen muchos niños y que quedan encapsulados en sus propios mundos. Hay un gran maestro mío que se llama Juan David Nacio, ¿sí? Que es un gran psicoanalista,
que escribió una frase para los psicoanalistas y yo las traigo para todos ustedes porque creo que es algo que podemos compartir. Porque trabajar en el campo de la discapacidad, poder recibir las infancias, todas las infancias, ¿sí? Ya sea cualquier problemática que ellas presenten, para eso tenemos que estar nosotros bien constituidos desde nosotros mismos. Por eso tenemos que decir de que un profesional actúa trabajando en el campo de la discapacidad no solo por lo que sabe, hace o dice, sino por lo que es. María José nos mostró muchos ejemplos de docentes que son. Pueden saber, pueden decir, pueden hacer, pero si no lo siento, si no siento ese contacto, si no me vuelvo plástico en mis intervenciones, si no soy dinámico, si no trabajé con mi propia posición, nada va a pasar, sino que solamente se va a volver una cuestión de método y metodología. ¿Y saben cuánto nos preocupa en el tema de los métodos? Porque resulta que con estos niños los métodos no nos sirven. Porque si quiero aplicar el mismo método para Tomás que para Marcos, no me va a servir, porque el método es algo que ya anticipa demasiado lo que va a pasar en ese encuentro, ¿sí? Y de repente en la creación única que nosotros podemos llegar a tener dentro del mundo áulico, dentro del mundo institucional, dentro del mundo clínico, lo podemos elaborar. Miren, tuve la necesidad de escribir todo esto para que ustedes, si quieren, tomen nota, pero yo pienso esto, que la discapacidad no debe impedir que una persona pueda desear ni tampoco elegir quién ser en la vida, ya que aún en los casos más graves, en donde el déficit compromete varias funciones, el sujeto ocupa una posición deseante. Desea porque en algún momento fue deseado por otros y se constituye como tal, en tanto es hablado por otros. Por lo tanto, es la pertenencia al mundo del lenguaje lo que le asigna un lugar en el mundo a ese sujeto. Y es el lenguaje mismo, lenguaje hablado por otros, el que moldeará y configurará su posición en la vida y el campo de su deseo. ¿Qué es todo esto? ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué Marcos cuando llegaba a la escuela se aislaba y se iba al fondo y ahí se tapaba y ahí quedaba? Porque tenía una propia dificultad en su forma de relacionarse con el otro a través de su propio discurso, porque no había podido conquistar el discurso. Estaba en el lenguaje porque hablaba, pero no había podido conquistar su discurso y poder ponerse con un amiguito a charlar, a hablar de algo coherente porque se iba, lo invadían los monstruos. Al sentir que lo invadían los monstruos tenía que pegarle a un compañero, ¿sí? Me llamaba la maestra, Marcelo, ¿qué hacemos? Lo quieren sacar de la escuela. Ya le pegó de vuelta a otra compañera. Espera un cachito, Nelda, le digo. Ya voy a contarles de Marcos. ¿Cómo me encuentro yo con Marcos? Y todo lo que hay que construir para que Marcos pueda estar en la escuela. Porque Marcos no podía estar en la escuela en ese momento. Porque cuando estaba en la escuela, no estaba en la escuela, estaba en sus 12 mundos. Nos preocupan esas infancias, ¿sí? Y nos preocupan las intervenciones que tenemos que tomar ante esas infancias. Yo le decía que no es lo mismo la discapacidad que una problemática en el desarrollo subjetivo, porque la discapacidad es una situación real. No podemos decir, todos somos discapacitados del corazón porque yo no puedo sentir, o yo soy malo para jugar al fútbol, entonces soy... No, se tiene o no se tiene. Es real, ¿sí? La aporta un sujeto en un momento sociocultural dado, porque no es lo mismo tener una condición discapacitante acá en Belleville, que en Rosario, que en Firmat, que en una ciudad chica, que en un pueblito chiquito. No es lo mismo. Cambia la idiosincrasia, las posibilidades, los imaginarios y cambia la configuración de la discapacidad. Ni hablar en otros países, ¿sí? Entonces, que porta un momento en un sujeto, que porta un sujeto en un momento, en un lugar sociocultural dado, que puede o no generar efectos. Una condición discapacitante puede o no generar efectos en la propia subjetividad del niño, ¿sí? Un niño que nace con una condición discapacitante, pensemos, nace con un síndrome de Down, eso le puede generar efectos en su propia subjetividad. Pensemos en Santi, haber sido tomado, Santi con una mielo, haber sido tomado como eterno bebé, lo lleva a generar, ¿sí? Un efecto en su propia subjetividad, ¿sí? Puede o no también generar efectos en el contexto familiar. Conocemos muchísimas historias, dejé de relacionarme, dejé de ir a comer asados con mis amigos porque cada vez que llego mi hijo empieza, rompe todo, va, viene y no lo entienden, entonces dejamos. Y eso puede producir estados duelares, melancólicos en la familia.
puede o no también, y esto es lo que más nos interesa, producir efectos en las relaciones que establezca con su entorno social. Porque un niño que está solo es un niño que va a perder muchas y múltiples experiencias de vida para poder jugar con un par, para poder construir en forma de espejo algo diferente a lo que él ya va construyendo, una imagen opaca y siempre ensimismada en sí misma, ¿no? Pero resulta que les decía que para que un sujeto pueda constituirse como tal, deben existir y debe atravesar muchísimas cuestiones. Entre ellas, las más primordiales tienen que ver con lo que pasa antes de ese niño cuando llegue, porque ese puntito negro tiene que ver con el momento del nacimiento de un niño, ¿sí? Un hombre y una mujer empiezan a desear tener un hijo, si todo va bien, la mamá queda embarazada, la mamá ya no es porque es mujer, la mamá se constituye como función después de esto, ¿no? Después del nacimiento. Empiezan a imaginar, empiezan a idealizar, ¿cómo será jugar al fútbol? Será, ojalá que sea como yo, que sea sensible, y no como vos ni tu familia, que esto que lo otro, que son jodidos. Ahí empieza a elaborar, ¿qué? La historia mítica. Tantas veces olvidamos esto cuando trabajamos con un niño con discapacidad. Y olvidar eso nos impide ver por qué un niño a veces elabora un síntoma en la escuela y no aprende. Porque muchos niños no aprenden en la escuela porque han elaborado un mecanismo inhibitorio a través del cual se protegen de lo que no quieren que ingresen ellos, ¿sí? Entonces muchas cosas pasan ahí hasta que ese niño nace y de repente ese niño nace y nace con una condición discapacitante y mamá y papá tienen que elaborar eso que todos elaboramos cuando llega un niño al mundo, porque ningún niño que llega al mundo es lo que nosotros queremos que sea o representamos, pero resulta que eso es tan rápido de elaborar para cualquier padre porque realmente es un microduelo que ni se percibe, pero cuando llega un niño con una condición discapacitante las cosas se complican, el dolor se ensancha. Papá se siente muy herido en su narcisismo, mamá tendrá que ver cómo elabora el duelo o no para poder aceptar y desear a ese niño que tanto quiere, y ahí se empiezan a jugar cosas muy complejas. Y ahí pueden empezar a tejerse diferentes caminos, porque no es lo mismo que esa mamá diga, bueno, sí, está bien, es el ángel que me mandó Dios. Porque si dijo eso, entonces ese niño va a tener que empezar a cumplir una función muy compleja en su vida, porque no va a ser Juan, va a ser el ángel de mamá. Y si es el ángel de mamá, evidentemente va a tener una carga pesada. ¿Cómo construir una identidad? ¿Cómo construir una subjetividad si yo soy el ángel del otro? ¿Cómo construir mi subjetividad si yo no soy Juan, soy un pedazo de carne de mi mamá? ¿Escucharon lo que digo? Porque muchas veces preguntamos en algunas sesiones a los padres, a las madres, ¿qué representó la llegada al mundo de tu hijo para vos? Es un pedazo de mí. Cuando se va, siento que me pongo mal, me agarra a veces ataque de pánico, no puedo porque se me va, no puedo. Ahí estamos viendo cómo esa subjetividad seguramente va a tener severas complicaciones para constituirse. Porque ese niño va a tener que representar e encarnar ser la falta del otro. ¿Vieron? Ser la falta del otro significa no poder construir lo que yo quiero ser. Yo acá no le estoy hablando de diagnóstico de síndromes, de trastornos, le estoy hablando de cómo se construye la subjetividad, que va paralela a la condición orgánica discapacitante, porque una condición orgánica discapacitante no determina lo que un sujeto puede hacer en su futuro. Y si no, recordemos a Matt Manonit. Yo pongo dos sujetos con el mismo coeficiente intelectual, con el mismo diagnóstico, con el mismo contexto socioeconómico, y seguramente uno va a tener un futuro y otro va a tener otro. ¿Por qué? Porque uno ha quedado atrapado en las redes familiares y el otro ha podido construir un proyecto autónomo. Nos preocupa eso. Cuando ingresa un niño con una condición discapacitante a la escuela, no pensemos tanto en el contenido y pensemos en que ese niño tiene que poder habitar el mundo, porque cuando termine, si es posible terminar la primaria, porque ustedes saben que después termina la primaria con integración o adaptación, y después siguen las preguntas. ¿Y ahora a dónde? ¿Va a la secundaria? ¿Podrá o no podrá? Las preguntas son múltiples. Primero la pregunta era si entraba o no al jardín, o iba a una institución especializada. Después, ¿a dónde va? ¿Qué hacemos? Transita la secundaria y si todo va bien, cuando termina, aparece la gran pregunta.
¿qué va a ser de él cuando ya no estemos? Que esa es la pregunta por la que todos los docentes tenemos que trabajar, ¿sí? Todos tenemos que trabajar por esa pregunta, porque un niño que ingresa con una discapacidad grave, pienso en Cami, pienso en Tomás, pienso en Marcos, tenemos que estar pensando en que ese niño va a tener que poder conquistar su espacio, su comunidad primero, ¿sí? Poder ir al kiosco, poder ir a andar en bicicleta, si es que acá todavía lo pueden hacer. En Rosario las infancias están creciendo atrás de las rejas y nos preocupan porque van perdiendo las experiencias de vida. Porque un niño con una discapacidad muchas veces puede dar ese salto o construir algo diferente cuando ha podido construir algo en su propia comunidad o ha podido relacionarse con pares, ¿sí? Muchas veces vemos los mejores escenarios ahí. Entonces, de acuerdo a cómo elabora el duelo esta familia, ese sujeto de ahí en adelante va a poder construir su hoja de ruta, ¿sí? Su propia ruta, y eso es fundamental. Decenas de nuevos diagnósticos están hoy al alcance de la mano de todos. Están ahí, ¿sí? Para aliviar muchas veces la angustia que nos produce un niño con el cual no sabemos qué hacer. Este GD es hiperactivo, tiene TND, trastorno negativista desafiante opositor. Bienvenida a la oposición en la infancia. Porque ¿cómo construye el mundo un niño? Claro, lo que pasa es que eso le ponemos a los niños que van, vienen, no se quedan quietos, se mueven, ¿sí? Me llama la mamá de Tomás. Hola Marcelo, mira, te llamo porque en realidad quiero ver si podés ver a mi hijo. Mira, no tengo más turno, no te puedo ver, discúlpame. Bueno, pero déjame, a ver, contame, ¿qué le pasa? Bueno, Tomás tiene 5 años y medio. 5 años y medio, ajá. Sí, ¿qué pasa? Bueno, resulta que está en la escuela, ya no saben qué hacer, tiene hiperactividad, él es hiperactivo. ¿Cómo? ¿Y cómo sabes? Sí, me dijeron a los 2 años, como no podía hablar, fue a la fonoaudióloga, ahí lo diagnosticaron con trastorno del lenguaje, trastorno, qué sé yo, del lenguaje. Lo diagnosticaron ahí con trastorno del lenguaje, empezó todo y de ahí en adelante ya no supe más qué hacer. Está en preescolar y la maestra no sabe qué hacer, me piden diagnósticos. Bueno, dice, y la semana que viene le tengo que hacer la resonancia. ¿Qué? No, pará, tráelo mañana. Llega, primer día, yo estoy en mi primer piso de mi consultorio, ¿sí? Primer día de la consulta, bajo las escaleras de mi consultorio. Antes de bajar la última escalera para ir hacia la sala de espera, donde estaban supuestamente Tomás con su madre, alcanzo a divisar hacia lo lejos 2 mujeres sentadas y una cosita chiquitita que se me vino de repente rápido hacia mí. Viene, yo no alcanzo a bajar, estaba tratando de bajar y dice, hola, sí, mirá, ¿qué tal? Tengo un librito acá, te traje. Esta es la Salamanca, porque acá tiene, bueno, fíjate, esta que está acá, esta es la bruja, porque la bruja, y leía, lo primero que digo, pucha, lo estás leyendo, 5 años y medio. Trastorno TGD, hiperactividad. Y sí, porque fíjate acá, este es el chancho, que lo agarró la bruja y lo transformó, porque es mala la bruja. Y yo estaba así, era un niño que me había tomado, que ni lo pude ver, que vi una cosita que me hablaba. Voy despacito caminando, ¿sí? Me siento, estaba la madre ahí, me siento en una de las sillas en la sala de espera, y él adelante mío parado, y dice, sí, ¿por qué? Y seguía hablando, porque este es el búfalo también lo agarró, lo convirtió porque es malísima y esto. Yo estaba ahí, digo, ¿qué hago? ¿Método? No hay un método. Sentí hacer esto, digo, ¡pará! Pego un grito fuerte, la gente que estaba en la sala de espera, ¿y este loco quién es? Que le grita a un niño. ¡Pará un cachito! Le digo. ¡Pará! Le digo. Porque en mi cabeza, me toco la cabeza, mi cabeza, él me mira, que me toco y sacudo mi cabeza, no entiende, porque tu cuerpito, le toco el cuerpito, le hablo en la imagen inconsciente del cuerpo. ¿Sí? Tu cuerpito se mueve mucho y mi cabeza no entiende, no entiendo lo que vos me decís. Y se lo repito. Parado ahí, moviéndose, me escucha, hace un alto en su conversación, agarra, se sienta. Silencio. Este silencio se produjo ahí. Miro a la madre, yo me resonaba el diagnóstico de hiperactividad TGD, le digo, ¿viste? Se sentó, le digo. A todo esto, bueno, me sigue leyendo, ahí esto, qué bueno, Al ratito, no pasaron 10 segundos, se para de vuelta y yo digo, vuelvo a repetir la misma intervención,
se sienta, lo hicimos un par de veces, hasta que de repente le digo, pará, yo quiero jugar. Cuando le digo quiero jugar, se corre para atrás, saca del bolsillo una capucha y se la pone. Y empieza. Cuando hace así, yo me corro, porque vieron que no lo había podido ver, porque estaba muy pegado al lado mío, me corro y miro, estaba vestido del hombre araña negro. Entonces yo empiezo a esquivarlas, esquivo, una me pega, me la saco, digo, está, pará, y yo saco mi espada y yo corto la telaraña y jugamos. Eso duró un ratito y le digo, bueno, pero pará, ¿no me vas a presentar con quién viniste? Me presenta mamá y papá, le digo, bueno, pero mira, vos sos el hombre araña negro, a mí me da miedo, eso me da miedo, vamos arriba a jugar, yo tengo los superhéroes buenos, tengo el Increíble Hulk, ¿es bueno o es malo? Pues vieron que no sabemos, el Increíble Hulk, tengo a Batman, tengo otros, dale, yo soy bueno y vos sos el malo, vamos a jugar. Subimos, jugamos, se armó la escena, era un niño que podía, ¿qué? Desdoblarse. Un niño que se puede desdoblar y que puede ponerse una capucha, porque antes era él, era Tomás, se pone la capucha y empieza a ser el hombre araña. Es un niño que se puede desdoblar y es un niño que no hay que diagnosticar como hiperactivo ni TGD, por favor. Disculpe, me acuerdo de Tomás. Entonces, quiero llegar al final porque, disculpen, pero uno lo vive, lo ven a Tomás acá dando vueltas, ahí lo dejé, me presentó a la madre, hablo con la madre y digo, vamos a jugar, bueno, jugamos, se fue, todo bárbaro, le digo, la semana que viene vení vos con tu marido, estoy separada, vengo con mi ex marido, sí, dale, buenísimo. Semana siguiente suben, vienen los dos, se sientan, los dos muy jovencitos, y empiezo a escucharlos, los empiezo a escuchar. María José nos habló de pensar, de crear, de inventar. Vamos a sumarle también observar y escuchar. ¿Están de acuerdo? Tenemos que escuchar. ¿Qué? Escuché la historia que había detrás de él. Le digo, cuéntenme, ¿cómo sucedió todo? Y sí, yo me quedé embarazada, fue rápido, no lo pensamos. Bueno, quedé embarazada y ahí empezó a llorar. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Porque sí, te voy a decir la verdad, yo nunca lo dije, jamás lo dije, 5 años y medio, ahora recién lo puedo decir, nunca lo pude aceptar. Desde que quedé embarazada no lo podía aceptar y yo me sentí, lo ponemos en el pizarrón acá que tenemos, muy culpable. ¿Y qué más sentiste? Yo sentí que cuando él nació el mundo se me puso negro. El mundo se me puso negro. Cuando vino Tomás, lo que me mostró era la negrura del terror en el que él estaba obsesionado. Es tan fácil a veces observar y los docentes están todo el tiempo observando. Sucede que los terapeutas y el equipo tenemos que estar laburando ahí. Entonces le digo, ¿y? Bueno, resulta de que yo me sentí tan culpable, creía que él tenía algo, que iba a nacer mal, que iba a tener un problema. Cuando nace todo bien, pero a los 2 años me llaman de la escuela y me dicen que él no puede aprender, que tiene problemáticas, que no puede leer. Y me empecé a preocupar. Fui a la fonodióloga no escuchó esto. Y la fonodióloga me dijo que tenía hiperactividad y me dijo que tenía TGD y que había que hacerle estudios. Ahí sentí que yo hice algo mal. ¿Escucharon esto? Él no tenía nada, no tenía un carajo, disculpen la forma en que lo digo, no tenía nada. Lo que tenía era que soportar el peso de un dolor, de una angustia de su madre, que ella no tenía la culpa. Nadie, padre o madre, tiene la culpa de las cosas que pasan, porque uno no sabe lo que va a pasar cuando uno va a ser padre, porque sin querer, inconscientemente, reedita su propia infancia y sus propios conflictos en esa escena nueva. Entonces esta madre no tenía la culpa, esta madre simplemente se sintió culpable y cuando le dieron el diagnóstico dijo, es verdad, yo tenía la culpa. ¿Ven cómo se objetiviza? ¿Sí? Al objetivizar un diagnóstico, se objetiviza una fantasía, ¿sí? Que no tenía nada que ver con una patología. Y ahí se empieza a generar una problemática en el desarrollo subjetivo. ¿Por qué? Porque esa madre de ahí en adelante, pensemos, ¿se acuerdan de Tomás? Lo ven ahí más chiquitito. Pensemos en Tomás. De ahí en adelante, en vez de mirarlo a Tomás, a darle, a donarle, a jugar sin saber a qué. Empezó a jugar para saber a qué había que jugar.
porque veía lo que hacía mal, entonces lo anotaba, se había obsesionado por lo que hacía mal. ¿Y qué se perdió ahí, señores? ¿Qué se perdió? El vínculo, el apego necesario que una madre y un hijo tiene que tener para que después el hijo se pueda ¿qué? Desapegar. Dos instancias fundamentales que muchas veces también las vemos reflejadas en la escuela. Niños que no han podido desapegarse y que muchos ni siquiera se han podido apegar. Entonces tenemos que elaborar todo eso, ¿ven? Entonces fue así como esa madre pudo empezar a elaborar esa angustia. Le dije, lo voy a ver una vez más a Tomás y nunca más porque Tomás no tiene nada, pero voy a ir a la escuela. ¿Tengo unos minutos todavía? Voy a ir a la escuela. ¿Me quedan? Bien. Voy a ir a la escuela. ¿Por qué? Porque no es una cuestión clínica. Tomás tiene que poder estar en la escuela, ¿sí? Recuerdan hasta ahora todo lo que hablamos. Y al papá le digo, ¿y vos qué haces? Ah, yo juego con él, me encanta jugar. ¿Y a qué juegan? A la espada. Ah, buenísimo. Y gana siempre él. Me da una cosa, pobrecito, no me tiene a mí. Gana siempre él. Papá, bueno, de ahora en adelante vamos a empezar a ganarle un poquito, ¿querés? Porque acá lo que pasa, ¿se acuerdan el triangulito edípico? Papá, mamá, hijo. Acá lo que pasa es que hay que, ¿sí? Cortar, son unos padres que trabajan muy bien, por eso Tomás está muy bien ahora, pero voy a la escuela. Le pido a la fono, nos ponemos de acuerdo en el diagnóstico, acepta, lo entiende, vamos a la escuela y cuando entramos llega la maestra. Me tendría que subir a una silla, pero llega la maestra, grande, una maestra grande, ¿sí? Con lentes, muy grande. Yo la miro, entramos, me acordé de una maestra mía de mi infancia, entramos al salón y digo, bueno, vamos a charlar. Sí, ¿me podés decir cuál es el diagnóstico? Ah, no, mira, yo no tengo diagnóstico de Tomás porque Tomás no tiene nada. ¿Qué? Si acá no puede estar, no aprende, no escribe su nombre. En mi consultorio lo escribe, con la fono también. ¿Qué estará pasando? Vamos a pensar. Empezamos a desplegar todas estas cuestiones que habían sucedido en la historia de Tomás. La maestra queda así. Dice, no, claro, con razón. Me acordaba del trencito tuyo, de cómo introducir los números y demás. Dice, claro, porque estamos viendo las series de 10 y como él no sabe a veces poner cuántos caramelitos entraban en un círculo, yo lo dejé fuera, los chicos salieron al recreo y lo dejé a él solito y se lo tomé. Yo me imaginé a Tomás solito ahí viendo a la maestra, recibiendo que, claro, ahora entiendo, yo lo estoy presionando, pero ¿por qué? Porque yo soy una maestra muy exigente, muy exigente. Quiero que mi hijo también dijo, que mis alumnos pasen a primer grado entendiendo, sabiendo. Yo soy muy responsable y soy muy ordenada y a veces obsesiva. Cuando me dijo esa palabra, ¡puf!, lo conectamos con ¿qué? Claro, señor, ya está, mirá, pasa esto. Vos le estás pidiendo y él lo que hace es inhibirse más. Porque lo que le está pasando en su mundo, en su cabecita, bla, 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 bla. Fue así como Tomás ahora es alojado de otra forma diferente. La madre está retirada, está más relajada y él puede construir otro mundo y poder estar en el salón. Esto pasa en los niños. Porque cuando un niño no puede construir su identidad, lo simbólico y lo imaginario, cuando un niño no puede conquistar estos tres aritos que Lacan nos describió también, estos tres registros, el real, lo simbólico y lo imaginario, y no los puede anudar, necesitamos del acompañante terapéutico para eso, necesitamos del garante, necesitamos de los recursos de un gobierno que pueda disponer de esto. Porque si no, esos niños simplemente quedan atrapados en una inclusión que no es inclusión. Y eso es lo que nos tenemos que poner a trabajar. Ya estamos casi en tiempo, me quedó cualquier cantidad de cosas, pero solamente decirles esto. Porque no se lo iba a decir yo, se lo iba a decir un niño que estaba grabado, pero en realidad tiene que ver con esto. Los niños son, ante todo, seres que deben conquistar el mundo a su modo, en sus formas, ¿sí? Y ningún diagnóstico debe privarlos de poder jugar a eso. Nada más. Muchas gracias.